Listo, gracias. Listo, buenos días para todas. El día de hoy nos reunimos nuevamente para la materia de psicología política. Las integrantes que estamos reunidas son Jennifer Aguilar Jaramillo, Lida Yasmín Alfonso Cruz, Sandra Carolina Gordo Vargas, Lorena Gutiérrez Capera y yo, Jessica Smith Martínez Babilonia. Entonces, el día de hoy vamos a tratar, pues vamos a conversar sobre la siguiente pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Entonces, si les gusta, inicio yo. Bueno, entonces, el análisis crítico del discurso, anteriormente habíamos ya en esta materia leído un libro sobre este tema que es el ACD. Es una herramienta de análisis que se utiliza en diversas disciplinas, incluida en la psicología. Entonces, esta sirve para examinar el lenguaje del discurso. Entonces, ustedes se han dado cuenta que los políticos, ellos ganan por su habla, ¿sí? Por lo que dicen. Puede que no cumplan, pero sus discursos son tan convincentes que enamoran al público que hace que voten por ellos. Entonces, es como, de eso es como que se centra, considero yo, este análisis. ¿Cómo hacen los políticos para convencer a una persona de que los elijamos? Entonces, eh, hay algunas maneras, digamos, el tema del convencimiento, las palabras, los movimientos que realizan al momento de expresarse, está como a veces se ríen, a veces se ponen serios, todo dependiendo del tema del discurso que estén dando en el momento. Em, entonces, ese análisis crítico del discurso sirve para la psicología política. Eso es lo que, pues, digamos, se analiza o analizamos nosotros al momento de que una persona, un político, o cuando estamos hablando de psicología de política. Ustedes se dan cuenta que no es solamente cuando la persona está dando un discurso para que voten por él, sino cuando hablamos con otra persona, a veces uno mismo convence a la otra persona de que, bueno, mira, tal político es bueno, ¿no? Así, y resulta que la otra persona ni siquiera sabía, ni siquiera le interesaba el tema, pero uno termina convenciéndolo de que la persona es buen político, de que o hablamos de un tema político y la persona se interesa. ¿Por qué? Porque eso es un discurso que nosotros damos y mediante nuestros movimientos, mediante nuestra habla, si el tema tiene coherencia o no, la persona a sí mismo nos cree. No sé qué dicen ustedes al respecto. Sí, Bueno, sí, correcto lo que dice la compañera. El discurso crítico, pues, se convierte como una herramienta, más que todo que es utilizada por aquellos líderes, no solamente como, digamos que la parte política, sino, por ejemplo, pues, una persona que lidera un proyecto o que lidera ciertos cargos, puestos, como se puede decir, un gerente, que ellos pues a base de sus conocimientos enriquece, digamos que esos discursos políticos a la manera de expresar en la exposición de sus proyectos, en sus presentaciones. Sí, y todo pues a base de los conocimientos y a través que pues digamos de mediante el lenguaje pues construye ampliación de conocimientos para los demás. sí, me parece interesante complementar que precisamente estamos hablando que en ese tipo de aspectos se ven involucrados dos actores sociales. Tenemos como tal la persona o el sujeto que es dominante, la persona que expone su postura,
referente a una ideología, independientemente del contexto, como menciona la compañera. Y por otro lado, tenemos como tal al sujeto dominado, que es la persona que recepciona y se encarga como tal, pues, de replicar dicha información, ¿cierto? Aquí vemos cómo se ven involucrados también diferentes herramientas. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar todo lo del proceso de análisis crítico del discurso, vemos cómo se ven involucrados procesos a través de revistas, congresos, cursos de formación, núcleos de investigación, que es lo que hace parte de este tipo de sujetos para poder determinar el criterio y la parte dominante hacia las demás personas para lograr convencer mediante el poder que tienen de alguna manera al otro, ¿no? Que es lo más importante aquí. Independientemente sea el contexto, el entorno social en el que nos encontremos, vamos a encontrar estos dos tipos de sujetos. Bueno, compañeras, pues opinando parte de todo lo que han dicho, el análisis también crítico del discurso también se centra en, como lo dice, en analizar y en mirar las desigualdades también sociales. Digamos, el político puede ser económicamente de estratos altos o esto, pero también tiene que centrarse en que también hay personas con estratos bajos y eso ayuda a que, digamos, mucha gente que económicamente es de niveles bajos, como no comprenda lo que un político dice y los engañen en la forma de que les dan el discurso, en la forma de interactuar con ellos. Entonces, en ese sentido, digamos, la política, el análisis del discurso siempre se centra en herramientas que brindan a la sociedad para ayudarla a comprender también esos procesos. Eh, es también la forma como de manipular, digamos, a la gente. Cuando ellos hablan, ellos envuelven a las personas en esos contextos y en esa forma de discusión, porque ellos manifiestan muchas cosas, pero también de pronto disminuyen también algo otras y maquillan las palabras para que la gente les crean lo que ellos están diciendo. Entonces, digamos, como ese es como mi punto de vista frente a este análisis. También tenemos como la parte del apoyo de los medios de comunicación que hacen que no todo lo que se diga sea cierto, sino se arregle para que la gente vea que ellos sí están haciendo las cosas bien o están manifestando muchas cosas que sí pueden ser, pero que no son. Entonces también es esa parte sobre el análisis crítico. ¿Alguna Vale, más? compañera. Sí, yo. Bueno, pues para mí el análisis crítico es una forma de metodológica de investigación que permite a las personas del común investigar y analizar y socavar de una manera de que está compuesto el discurso, los elementos simbólicos y las estrategias discursivas que se esconden en algunos casos, dominaciones por parte de los más poderosos. Y sí, es como cuando se hablan de las ideologías, sí, que por ejemplo algunos usan, por decir, esa condición o esa que digamos que bueno, no tanto la condición, sino como digamos las personas que, como ya que estamos hablando de políticos, por ejemplo, ellos digamos que usan mucho la ideología de géneros para caer y como quien dice, sí, los manejo por ese lado y me gano sus votos y los convenzo y los manejo a mi modo, pero es una forma de utilizar, digamos, para ganar, para convencer a la gente de que se piensa de la misma forma, pero en realidad están buscando la manera de manejarlos, de buscar algo que les convenga a ellos. En el caso de los políticos y también en otro caso, cuando, por ejemplo, yo coloqué un ejemplo en el foro que cuando en los años 80 y 90 aún se consideraba a la mujer que servía únicamente como para ama de casa y tener los hijos y cuidar a un marido.
Hoy en día, digamos que el análisis del discurso ha permitido que se den cuenta que el valor de la mujer en el trabajo en el hogar, que merece ser remunerado, que es muy importante, que es demasiado importante, y que hoy gracias al análisis crítico del discurso merece un reconocimiento y una importancia de la mujer en la actualidad. Pero el análisis crítico, digamos que es más para las personas que les gusta o digamos que tienen conocimientos. Digamos, es más fácil para las personas que tienen conocimientos en cuanto a estudio, porque si hablamos de personas que escasamente tienen una educación, hay gente que tiene un primero, un segundo de bachiller, de primaria. Entonces es más fácil entrarles a ellos los pueden convencer muy fácilmente, por medio, digamos, de promesas, les pintan una cosa, pero en realidad buscan engañarlos o como contentarlos con algo, como cuando dan los incentivos y esas cosas. Buscan como por medio de promesas hacer que caigan o hacerlos, bueno, que caigan en las cosas que no son. Entonces los engañan, siempre hay algo que detrás de las cosas o de las palabras o de una conversación, como por ejemplo las propagandas también, incluso en las propagandas del champú, por ejemplo, incitan, las de los bebés antiguamente incitaban mucho a digamos que al racismo, porque pues uno miraba que solamente colocaban bebés rubios. Entonces hay algo ahí detrás que uno dice, bueno, está invocando como al racismo, a la desigualdad. Sí, hay que ver que el discurso es una herramienta que tiene un impacto emocional y psicológico en las personas. Puede ser significativo dependiendo de lo que se diga. Para todos actúa de manera diferente. Em, Asimismo, se manipulan las percepciones y se afectan las respuestas psicológicas individuales. Lo que yo les comentaba ahorita, uno puede estar pensando una cosa, pero después del discurso, la persona ya se va con otra mentalidad individual, colectiva. Yo creo que en resumen, el análisis crítico del discurso proporciona herramientas conceptuales y metodologías que permiten desentrañar las dimensiones psicológicas y políticas del lenguaje, contribuyendo así a una comprensión más profunda de cómo las prácticas de discurso están entrelazadas con la psicología política y las dinámicas sociopolíticas más amplias, pues que se ven a nivel mundial. ¿Alguna más quiere aportar algo más? Es que, por ejemplo, estas cosas, bueno, el análisis crítico del discurso puede generar cambios en la estructura social y se puede decir que no se da uno cuenta rápidamente, o sea, todo mundo no se da cuenta. Exacto. Listo, compañeras. Yo creo que con esto damos finalizado. Muchísimas gracias a todas por sus aportes. Eso sería todo. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Ya.